Sean todos bienvenidos, amados Sahin, amadas Sahayot, a una transmisión más que la Bakadosh nos permite venir en esta nueva semana, en inicio de un nuevo mes, en el cual la Keilah y Yea Shereyel le da la cordial bienvenida para poder estar siempre atentos a la enseñanza que la Bakadosh nos permite poder iniciar en esta semana y darle continuidad al tema que estamos estudiando a través del Sefer Shoftim, es decir, el libro de Jueces, capítulo 1, en el cual vamos a darle continuidad a la parte 4 del Sefer Shoftim, y el tema que vamos a denominar en esta enseñanza es la extensión de las conquistas de Yehudá y Benjamín. Vamos a hacer una breve introducción y conocer un poco del significado de la procedencia de Yehudá, o como la traducción en español se conoce como Judá, en hebreo Yehudá. Él pertenecía a la tribu de Judá, es decir, a la tribu de Yehudá, y este fue una de las 12 tribus de Israel y el cuarto hijo de Jacob, es decir, el cuarto hijo de Jacob. Se estableció, o sea, residió en la región sur de Jerusalén. Con el tiempo, Yehudá se volvió la tribu más poderosa, y de ella pues nacieron importantes reyes, tales como el rey David y el rey Salomón. También podemos mencionar que en el seno de esta tribu de Yehudá se emergió la profecía de la llegada del Mashiach. Las tribus de Yehudá y de Benjamín quedaron únicas herederas del pacto abrámico, es decir, las que se ratificaron a través de la alianza mosaica. El significado de Yehudá, esto significa alabanza, alaba Kadosh. Yehudá también significa extender la mano y lanzar una saeta al enemigo. Es decir, cuando nosotros levantamos nuestras manos para alabar al Todopoderoso, estamos lanzando saetas al enemigo. En este sentido, pues la alabanza al Todopoderoso, alaba Kadosh, se vuelve un arma de guerra. Cuando Lea era rechazada, recuerde que Lea fue la madre de Judá, y cuando ella era rechazada, intentaba ser amada por Jacob, y le dio el cuarto hijo. Lo describe el Sefer Bereshit en el capítulo 29, verso 35, y dice que le dio el cuarto hijo y dijo: pero ahora sacrifico alabanza al Todopoderoso y lo llamo Yehudá. Esta vez alabaré a Yahweh, y lo llamó Yehudá. Entonces, prácticamente el nombre de Judá o de Yehudá, como se pronuncia en hebreo, significa alabanza.
También el Sefer de Tehilim, el libro de Salmo, capítulo 50, verso 14 y 15. Vamos a irnos al Sefer Tehilim. Vamos a leer el capítulo 50, verso 14 y 15, y dice: sacrifica al Eterno alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, y te libraré y tú me honrarás. Pasemos hasta el 23 y vea también lo que respalda y el significado de lo que dice. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que me ordene su camino le mostraré la salvación de Yahweh. Entonces, con estas citas bíblicas podemos comprobar, valga la redundancia, el significado de la traducción de lo que es el significado de Yehudá, de la traducción de la alabanza al Eterno, que es el significado del nombre Yehudá. Ahora hablemos un poco de Benjamín. La tribu de Benjamín fue una de las tribus que, como bien lo sabemos, una de las tribus de Israel, y este fue el hijo menor del patriarca Jacob y su esposa Raquel. Benjamín era el hijo más pequeño de Jacob y hermano carnal de Yosef, o sea, de José. Todo parece indicar pues que fue el único hijo de Jacob que nació en la tierra de Canaán, según data la historia. Los otros nacieron en Padán Aram, según lo describe el Sefer Bereshit en el capítulo 31, verso 18, en la cual pues Raquel dio a luz a Benjamín, su segundo hijo, mientras iba camino a Betel, a Efrata, Belén, un parto difícil que le costó la vida antes de morir. Y ella lo llamó Benoni, pero su esposo luego le llamó Benjamín. Esto lo podemos corroborar a través del Sefer Bereshit, capítulo 35, verso 16 al 19, y lo leemos así y dice: después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, o sea, murió Raquel. Y llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Pasemos ahora al capítulo siempre de Bereshit, capítulo 48, verso 7, el cual dice: cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Esta lectura pues nos comprueba
la trayectoria que tuvo Raquel en el nacimiento de Benjamín, es decir, en el momento del parto que Raquel tuvo, y la razón pues por la que Raquel murió, y de igual manera como prácticamente a dónde murió Raquel y a dónde quedó sepultado. Prácticamente al ser Benjamín el hijo más joven de Jacob con Raquel, su esposa amada, el Sefer Bereshit, capítulo 44, verso 20, dice que su padre lo quería mucho, en especial desde que se supuso que Yosef había muerto. Recuerden de que Yosef fue vendido y lo dieron por muerto, entonces pasó a ser Benjamín el hijo más amado de Jacob. Pero veamos ahora un poco del significado del nombre Benjamín. Dice que la palabra Ben, la palabra Ben significa hijo. Acuérdese que la traducción en hebreo Bené o Ben es hijo en hebreo. El nombre de Benjamín, entonces, o mejor dicho, la palabra Jamín significa derecha o mano derecha. En términos de la actualidad, significa el hijo predilecto. Benjamín fue realmente el nombre que le dio la mamá, como ya bien lo leímos, es Benoni, que significaba hijo de mi dolor, porque había generado mucho dolor de parto en el momento de dar a luz. Por eso ella le puso Benoni. Pero el papá le cambió el nombre, ya que su madre había muerto. Después de dar a luz, su padre, Jacob, le cambió por Benjamín, y el significado prácticamente es hijo de mi diestra, o hijo de mi mano derecha, o hijo predilecto. Con esta breve reseña vamos a dar inicio ya a la lectura de la continuidad en la cita bíblica que estamos estudiando del Sefer Shoftim, del capítulo 1, a partir del pasuk 16, que es donde nos hemos quedado para darle continuidad al tema de la extensión de la conquista de Yehudá y Benjamín, que la vamos a encontrar a partir del pasuk 16. Y dice de esta manera: y los hijos de Ceneo, Yetro. Ceneo es como decir Cedilia la salvadoreña, ¿verdad? O sea, Ceneo es como el gentilicio de Yetro, que era el suegro de Moshe. Entonces dice, le repito, y los hijos del Ceneo, Yetro, suegro de Moshe, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Yehudá al desierto de Yehudá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con él, con todo el pueblo. Y fue Yehudá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo. El cananeo en hebreo se pronuncia Kenaini, que habitaba en Sefat,
y la asolaron, es decir, la destruyeron completamente y pusieron por nombre a la ciudad Horma. Horma significa destrucción. Es decir, según la lectura, dice que venían los hijos de Yetro, el suegro de Moshe, y subieron hasta la ciudad de las palmeras. La ciudad de las palmeras ha sido descrita, según la Tanaj, ha sido descrita con ese nombre debido a la abundancia o a la abundantes árboles que hay y a la fama que se ha tenido por sus exquisitos dátiles en esa zona del Negev. Es decir, porque habían abundantes palmeras dactileras, o sea, con muchos dátiles. Este era otro nombre que se le daba a la ciudad de Jericó. Entonces, los ceneseos se fueron de allí hasta el Arad, o sea, la ciudad de Arad, una ciudad fuera del desierto judío y al oeste de Masada, que es un sector del Mar Muerto. Otro sector, Sefat, tampoco está muy lejos de allí, entre Gaza y Ascalón. Estaban de ida hacia la costa y después se convirtieron en fuertes palestinos. Vamos a irnos al Shefer Devarim, el capítulo 34. Vamos a leer del pasuk 1 al pasuk 4 para poder tener el respaldo del estudio o mejor dicho, de la explicación que acabamos de dar en este estudio. Y dice de esta manera: subió Moshe de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente de Jericó, y le mostró a Yahweh toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Yehudá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura de Vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Aquí podemos ver en el pasuk 3 que le está haciendo referencia del lugar del que acabamos hacer mención en la explicación y en la lectura que hace referencia en el Shefer Shoftim, en el nombre que le da al lugar donde subieron el suegro de Moshe, Yetro, ¿verdad? Donde fueron con los hijos de Yehudá. Entonces, continuando con la lectura, en el pasuk 4 dice: y le dijo Yahweh: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Entonces, como podemos ver, amados Sahim, la promesa se la estaba dando a Moshe y le mostró la ciudad en el Shefer Devarim cuando le estableció en la Torá las llanuras y la ciudad donde estaba la tierra prometida. Mas sin embargo le estaba advirtiendo que él no iba a pasar allá, porque no iba a permitir que él lograra llegar hasta allá.
Bueno, no vamos a profundizar en este tema porque ya en esta explicación porque es otro tema. También fue utilizada esta ciudad de las palmeras, fue utilizada para la fiesta de Sukkot, es decir, la fiesta de las cabañas, que también, si ustedes se recuerdan, lo pudimos mencionar en el estudio de las fiestas en el Sefer Bereshit, capítulo 33, verso 17, donde Jacob hace referencia de cómo van a celebrar estas fiestas. Y dice así, vámonos al Sefer Bereshit, capítulo 33, verso 17, y dice: y Jacob fue a Sucot, recuerde que Sucot era una ciudad, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. En el libro de Levítico, capítulo 23, verso 33 y 44, que es donde se detalla la festividad, allí lo detalla todo el proceso de la fiesta, pero nosotros solo vamos a leer específicamente el pasuk, donde nos hace referencia de cómo hay que utilizar o decorar las cabañas que se hicieron. Y dice de esta manera: y tomaréis el primer día ramas con fruto de árboles hermosos, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Yahweh vuestro Elohim por 7 días. Entonces, estas ramas de palmeras las agarraron de este lugar, de esta ciudad de palmeras, porque eran árboles bien frondosos. Entonces, solamente es por referencia que les cité este libro. Continuemos ahora, regresémonos ahora al Sefer Shoftim. Estamos en el pasuk 18, siempre en el capítulo 1, pasuk 18. Y continuemos la lectura para poder avanzar, y dice así: tomó también Yehudá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. 19. Y Yahweh estaba con Yehudá, quien arrojó a los de las montañas, y ellos tomaron posesión, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, de los cuales tenían carros errados. Ojo en este punto, en esta cita bíblica, o mejor dicho, en este pasuk. Es bien importante que hagamos una reflexión en esta reseña que estamos leyendo, porque tan impresionante como fuera la victoria de Yehudá, pues pudo conquistar a Gaza, Ascalón y Ecrón, mas sin embargo, esta fue incompleta, porque ellos no pudieron derrotar a las naciones que tenían la tecnología militar más reciente, es decir, a los que tenían carros errados. Llegaron a este lugar y encontraron de que en este lugar no habían podido tomar posesión porque estos estaban armados con carros errados, como lo describe la palabra, y allí flaquearon ellos. Esto hablaba más de la falta de confianza o la falta de fe por parte de Yehudá,
la falta de fe y la falta de confianza en Yahweh, por supuesto, ya que prácticamente pesó más la superioridad militar cananea y no en el poder de Yahweh que le podía dar a él para poder derrotar, aunque tuvieran carros errados. Es decir, los carros no eran ningún problema para el pueblo para este pueblo si Yahweh estaba con ellos. Si ellos confiaban en el Eterno. Cuando se confía en aquel que tiene el control de todo, ellos no hubieran dudado, ellos hubieran podido obtener la victoria. Pero su actitud debió ser como aquella que refleja en el Sefer Tehilim, es decir, el libro de Salmos, en el capítulo 20, verso 7, que dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Yahweh, nuestro Elohim, tendremos memoria. Pero a ellos se les olvidó ese respaldo y no tuvieron la suficiente fe ni confianza. Estos de la tribu de Yehudá no tuvieron la suficiente confianza para poder conquistar esta ciudad que estaban en los llanos, porque tenían carros errados. Entonces, prácticamente, si ellos hubieran confiado en Yahweh y hubieran salido adelante en el nombre del Todopoderoso, los caballos pronto habrían huido. Pues así lo hicieron cuando Yahweh les dio la fe a su pueblo en la época cuando Barak lideró el camino junto con Débora, y que así ellos derrotaron a Jabín, quien tenía 900 carros errados. Esto lo vemos reflejado en el Sefer Shoftim, es decir, el libro de Jueces, un poco más adelante, en el capítulo 4, verso 3, en donde dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Yahweh, porque aquel tenía 900 carros errados, y habían oprimido con crueldad a los Bené Israel por 20 años. Y gobernaban en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Yahweh, el rey de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte Tabor, y toma contigo a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón y a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque mano de mujer venderá Yahweh a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Entonces, amados Sajín, la imperfección de su fe se mantuvo en esto, así como puede estar en cada uno de nosotros, amados hermanos.
todos muchas veces flaqueamos en la fe. Pero ellos creían que una promesa de Yahweh no iban a fallar, mas no creían en la otra. Pero hay un tipo de fe en la cual es fuerte en una dirección, pero hay otro tipo de fe que es muy débil por otro lado. Y es importante, amados Sahim, que todos agrademos al Abacadosh. Es decir, con nuestra fe es importante que agrademos al Abacadosh, porque la Tanaj, es decir, lo que está escrito en la Tanaj, como lo dice el Sefer Ivrim, o sea, el libro de Hebreos, capítulo 11:6, que dice que sin fe es imposible agradar a Yahweh, porque es necesario que el que se acerca a Yahweh crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Entonces nosotros, amados Sahim, si decimos que somos creyentes o que estamos buscando de Yahweh, tenemos que demostrar que hemos aprendido a confiar en aquel que todo lo puede, que tiene todo el control para cada uno de nosotros. Continuemos en el Pasuk 20 con la lectura y dice así: y dieron Hebrón a Caleb, como Moshe había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Ahimán y a Talmai. Recuerden que estos eran gigantes. Recuerden de que estos los habían derrotado con mucha fe, con mucha confianza, sabiendo de que a pesar de que eran gigantes, no temieron, sino que lograron la victoria de Caleb sobre los hijos de Anac. Es decir, muestra lo que un Israel seguro podría lograr, es decir, eran hombres grandes, como ya antes hemos hablado, que eran guerreros feroces, como lo describe el libro de Números en el capítulo 13, verso 33, donde dice: también vimos allí gigantes, hijo de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Es decir, eran tan grandes que los seres humanos de estatura normal comparados parecían langostas, así lo describe la palabra. Pasemos al Sefer Devarim, capítulo 9, verso 2, en donde también hace referencia de que eran un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Pero con la ayuda del Eterno, Caleb los derrotó. Es decir, Caleb no dudó en ningún momento de que podía lograrlo, que podía obtener la victoria a pesar de que eran gigantes. Como también lo registra el libro de Yehoshua en el capítulo 15, verso
13 y 14, el cual dice: Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Yahweh a Jehoshua, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, Sesai, Aimán y Talmai, hijos de Anac. Entonces, como pueden ver, o como podemos ver, en más de una cita nos hace referencia de que Caleb derrotó a estos anaseos, que fue derrotado por Caleb y que no tuvo temor alguno, sino que le creyó al Todopoderoso, creyó en la ayuda de que Él le iba a dar la victoria. Para ir finalizando, vamos a leer la última porción bíblica con la que vamos a terminar, y dice el 21: Mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Esta fue otra conquista que no fue lograda en un 100%. Es decir, los hijos de Benjamín no pudieron sacar a los jebuseos que estaban habitando, sino que se quedaron habitando con ellos. Entonces, prácticamente este fue un caso donde la batalla ya se había ganado y a ellos se les olvidó. Esto lo podemos respaldar con el Shoftim, el Sefer Shoftim, capítulo 1, verso 8, donde lo vimos que ellos combatieron, los hijos de Yehuda, a Jerusalén, y tomaron y pasaron en sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Es decir, la tribu de Benjamín simplemente debía de entrar en lo que ya era de ellos, y ciertamente tomarían su mejor esfuerzo, pero la batalla ya había terminado en Jerusalén y les pertenecía, pero a ellos se les olvidó. Por lo tanto, el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy, como lo describe la palabra, hasta el tiempo de que prácticamente el libro de Jueces lo describe. El fracaso de ellos quedó allí, que no pudieron echar al jebuseo, por lo tanto vivieron en un peligro militar constantemente y al mismo tiempo en un peligro espiritual, porque tuvieron que vivir con ellos en la misma ciudad. Así es que, amados Sajín, hasta aquí la enseñanza que nos deja de que nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe, no olvidarnos cuando el Señor ya nos ha dado la victoria, no dudar de la victoria que Yahweh nos ha dado. O sea, es decir, mantenernos siempre firmes en la fe y sabiendo y reconociendo que sin fe es imposible agradar a Yahweh, porque es necesario que el que se acerca al Todopoderoso crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Amados Sajín, que la gracia y la paz de Yahweh esté con cada uno de nosotros donde quiera que usted nos escuche. Hasta la próxima. Shalom. Síguenos en Facebook y en YouTube como Yo Soy el que Soy, Iglesia de Cristo.